saludar a todos los diputados y diputadas integrantes de la comisión, a nuestros invitados que a lo mejor están en línea, y le vamos a pedir a nuestra secretaria que pueda dar lectura a la cuenta. Sí, presidente, solamente hay un documento que envió hoy día la Biblioteca del Congreso Nacional, un documento que se llama Activo Alternativo, reporte de la OCDE sobre inversiones en grandes fondos de pensiones y fondos públicos de reserva de pensiones, que tiene que ver con el proyecto que está en tabla, presidente. Ha sido remitido también a sus correos electrónicos. Nada más, presidente. Muy bien, muchas gracias, secretaria. ¿Alguna opinión respecto a la cuenta o puntos varios? Diputado Lorenzini. Gracias, presidente. No, que estaba mirando la cuenta, porque tenemos primero estos invitados que vamos a escuchar. A las 5:30 tenemos sesión de sala que vamos a ver el proyecto que todavía, ¿no es cierto?, está terminado, lo estamos conversando, negociando con Hacienda sobre el reajuste que tenemos. Entonces, yo escucharía luego en el segundo proyecto a los actores que nos han entregado, ¿no es cierto?, su opinión y que la van a decir en forma personal. Pero no votaría este proyecto porque a las 4:15 tenemos que ir a una reunión con el ministro de Hacienda, el presidente incluso está allá ahora viendo, para resolver qué vamos a votar luego a las 5:30 en la sala. Entonces yo le pediría que escuchemos y todo, pero que dejemos la votación para la sesión siguiente. Muy bien, muchas gracias, diputado Lorenzini. El diputado Lorenzini ha hecho una propuesta que quiero transmitir al resto de los miembros de la Comisión de Hacienda, a ver si podemos acordarlo de manera inmediata. Efectivamente, en el segundo lugar de la tabla está el proyecto que modifica distintas leyes para regular el mercado financiero. Tenemos 2 audiencias hoy día y el diputado Lorenzini está pidiendo que tomemos el acuerdo de votarlo a la siguiente sesión, producto de que paralelamente a esto tenemos una sesión a las 17:30 de salario mínimo, pero además el gobierno y la oposición están llevando adelante conversaciones con el objeto de ver si logramos alcanzar un acuerdo y varios miembros de la Comisión de Hacienda tienen que participar en esas conversaciones con el ministro Brioni y con el ministro Las Express. Por lo tanto, pediría a los miembros de la comisión que pudiéramos acordar que el proyecto de mercado financiero, recibamos la audiencia hoy día, la escuchemos, pero votemos en la próxima sesión. ¿Habría acuerdo al respecto? Presidente. Muy bien. Voy a dar la palabra. Presidente, sobre el punto. Calmado, sobre el punto. Sí. Hay una propuesta. Ha pedido la palabra el diputado Melero. Perdón, es que estoy... ya. El diputado Melero, entiendo que el diputado Ramírez también ha pedido la palabra y el diputado Leopoldo Pérez también, entiendo. Disculpe, diputado Ramírez, ¿puede prender su cámara que no se ve, por favor? En eso estoy, haciendo mi mejor esfuerzo. Deme unos minutos. Vamos a partir con el diputado Melero, por favor. El diputado Melero tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Presidente, yo estoy de acuerdo con la propuesta. Nosotros también estamos en conversaciones con el gobierno por el tema del salario mínimo y vamos a participar activamente en esa decisión final que espero llegue a un buen acuerdo. Lo que sí quisiera pedirle que, terminadas ya las audiencias, se vote a todo evento en la próxima sesión sin discusión, porque si vamos a volver a abrir el debate de lo que ya hemos hecho, entonces está bien. Yo estoy de acuerdo con postergar la votación para la próxima sesión y se vota sin discusión, presidente. Bien. Muy bien, está clara la propuesta y estoy de acuerdo con su propuesta. Diputado Melero, la vamos a someter a la consideración de la comisión después de escuchar al diputado Ramírez y al diputado Pérez. Diputado Ramírez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Estoy tratando de arreglar el tema de la Cámara, pero básicamente yo quería decir exactamente lo mismo que dijo el diputado Melero, que no fuera solo suspender o correr la votación, sino que tomar el acuerdo de que efectivamente se va a votar en la próxima sesión. Entiendo que eso es lo que estamos acordando, así que yo también doy la unanimidad. Gracias, presidente. O sea, en este caso la UDI tiene conciencia en aprobar esto. La UDI tiene su propuesta, sí, como siempre, presidente. Muy bien, muchas gracias. Diputado Leopoldo Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad que habíamos sido citados para votar hoy día y esto se ha venido postergando bastante tiempo. Dado que los 2 colegas de la bancada de la UDI, nuestros socios, están a favor de postergar esto, quizás para cuándo, porque la otra semana entiendo que es distrital, por lo tanto sería la vuelta. Yo aprobaría y daría la unanimidad siempre y cuando se tome el acuerdo por parte de la comisión, tal como dijo el diputado Melero, creí entenderle, que
se votara en la próxima sesión inmediatamente que tengamos, sin discusión, pero hay un elemento que yo quiero plantear y quiero, por su intermedio, presidente, decirle a la secretaria, a la señora secretaria, si puede confirmarme o no, porque tengo entendido que este proyecto además tiene indicaciones. Estoy hablando del proyecto del mercado financiero, entonces yo no sé cómo se va a resolver eso, porque si tiene indicaciones, que además, de acuerdo a mi cuarentena preventiva que he tenido que llegar por otros problemas que todos conocemos en el Congreso, con mis asesores he visto que todas esas indicaciones son inadmisibles, por lo tanto también quisiera ver qué va a pasar con eso, si lo podemos dejar resuelto hoy día, porque si vamos a votar, y ese es el acuerdo que pido, o ratificar el acuerdo que pidió el diputado Melero, si vamos a votar sin discusión la próxima sesión este proyecto, la verdad la cosa que me gustaría saber qué va a pasar con las indicaciones, para no entrar en discusión de nuevo, y debate y otra audiencia respecto a este proyecto que ya se ha postergado bastante tiempo. Gracias, presidente. No, para cerrar este punto, yo creo que tenemos un acuerdo para clarificar simplemente lo que estamos acordando. Se estaría acordando no votar hoy día el proyecto de ley que modifica el funcionamiento del mercado financiero, sino votarlo en general y en particular en la sesión siguiente. En esa sesión, al votar en general y en particular, evidentemente tendríamos que votar también las indicaciones presentadas. Hay indicaciones que son, al parecer, inadmisibles, pero también hay indicaciones que son admisibles. Las indicaciones se podrán ver en la votación en particular, como siempre se hace a la hora de votar, por lo tanto no veo que en eso haya novedad. Por lo tanto, yo, diputado Pérez, ¿usted quiere hacer una observación al respecto? Sí, quiero preguntar, por su intermedio a la Secretaría, el plazo de indicaciones, porque si se va a postergar en el fondo prácticamente una semana y algo, puede que además ingresen otras indicaciones y se pongan creativos, entonces vamos a tener problemas no de las indicaciones que hay ahora ingresadas, sino que además de las que probablemente se puedan ingresar. Entonces, quisiera saber también, dentro de este acuerdo que se está planteando, el hecho de que se cerró el plazo de indicación, o sea, ya no podemos seguir, esta cuestión viene dilatándose mucho tiempo ya. Diputado Pérez, no es necesario que se enoje, no le hace bien a su salud. Yo sugiero lo siguiente, como el espíritu era votar hoy día, yo asumo que todos habíamos entendido que el periodo de presentación de indicaciones cerraba hoy día, por lo tanto, propongo que dentro del acuerdo estimemos que está cerrado el periodo de presentación de indicaciones, por lo tanto estaríamos acordando votar en la siguiente sesión en general y en particular con las indicaciones que están ingresadas al día de hoy. ¿Habría acuerdo al respecto? Diputado Out. Acuerdo. Lo que pasa es que usted está proponiendo romper una tradición de la Comisión de Hacienda. En la Comisión de Hacienda nunca hemos establecido un plazo para presentar indicaciones. Incluso es muy común que el diputado Lorenzini, en el momento en que se está discutiendo el proyecto, presente indicaciones y a nosotros nunca nos ha parecido inconveniente dicho procedimiento cuando es necesario. Y por lo tanto no veo razón para romper con esa tradición que por lo menos desde que yo estoy acá hace 10 años, siempre ha regido. Diputado Lorenzini, al respecto. Sí, bueno, es cierto que desde que veo al diputado Au, que era moreno, con mucho pelo en esa época, aquí no estamos rompiendo nada, porque lo que estamos diciendo es que esto se iba a votar hoy día, y por lo tanto hay plazo para presentar la indicación hasta que lleguemos, ¿no es cierto?, a un rato más y hagamos la discusión. Lo único que estamos haciendo es que la votación, o sea, si aquí esto se hubiera votado hoy día, tampoco durante, o sea, la votación, y como decía el diputado Melero, en la próxima sesión, partiendo, este va a ser el primer trámite y lo vamos a votar directamente. Pero hasta hoy día se pueden presentar, si estamos solo postergando la votación. Por lo tanto, es un hecho inédito porque vamos a tener que estar en Hacienda. Si quieren votar 4 o 5 no se puede, el diputado Manero también lo decía, le digo al diputado Pérez, estamos en lo otro, que es importante esa negociación, a ver si logramos destrabar aquello. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente la votación, dejarla para la primera que sigue en forma obligatoria, nada más, presidente. Acordado. Ya, listo. Bueno, dicho eso y ya tomado ese acuerdo, vamos a proceder
a iniciar el primer punto de la tabla. Desde ya queremos agradecer a nuestros invitados. El primer punto de la tabla estaba convocado para recibir al subsecretario de Transporte. Entiendo que está presente el subsecretario. Quiero darle las gracias por su presencia, fundamentalmente para conocer el procedimiento por el cual se va a materializar el acuerdo que fue incorporado en el artículo 6º de los incentivos tributarios, que tiene que ver con un beneficio destinado al sector transporte. Respecto a eso, además están invitados representantes de los gremios de transporte. Voy a colocar mis lentes, que quedaron pendientes, pero estaban invitados la semana pasada, que producto de que la votación se extendió hasta más de las 17 horas no pudimos recibirlo. Y entiendo que está presente don Luis Núñez, vocero nacional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile. Le damos la bienvenida a don Luis. Don Miguel Espinosa, presidente de la Coordinadora Nacional de Conductores Colectivos, CONCOL, y Luis Dubó, presidente de la Federación de Taxis. Yo sugeriría, subsecretario, usted nos está escuchando, que primero escuchemos a los gremios y posteriormente el subsecretario pueda intervenir y después dejar un pequeño espacio para consultas que pudieran hacer los parlamentarios. Quiero decirle quiero decirle a los dirigentes que producto, con el objeto de poder hacer productiva la reunión y poder responder a sus inquietudes, les pediría que pudieran intervenir, pudieran ser lo más conciso posible, con el objeto de tener espacio para después tener al subsecretario para que responda y también para hacer consultas. Y en ese contexto voy a partir dando la palabra a don Luis Núñez. Si es que alguien se extiende en su intervención, me voy a permitir hacerle alguna señal con el objeto de poder acotarla para permitir que todos puedan intervenir y podamos llegar a conclusiones respecto a esta sesión. Don Luis Núñez tiene la palabra. Sí, ¿con quién habla, Lolo? Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Saludamos a todos los honorables diputados integrantes de la comisión, subsecretario, dirigentes. Bueno, en representación de la Coordinadora de Conductores de Transporte Público, y como lo hemos manifestado públicamente, lamentamos no haber podido participar en la discusión del llamado acuerdo del transporte público, y como todos sabemos, tampoco tuvimos la oportunidad de discutirla en el Parlamento. Nosotros no deberíamos estar acá solicitando ayuda, pero lamentablemente el Estado no se ha preocupado de un sector tan importante como es el transporte público. Años que los conductores no hemos sido escuchados, ¿cierto? Y por lo tanto, esta pandemia dejó al descubierto un sistema de público de transporte en regiones que está obsoleto. Pero en fin, acá estamos con un bono de 350.000 pesos que no llega a todos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los conductores? Y estas preguntas van directamente al subsecretario. ¿Qué pasa con los conductores que son relevos? En el transporte mayor, los conductores no trabajan 30 días. Tenemos turnos. El acuerdo dice que se entregará solamente un bono por vehículo. ¿Qué pasa cuando el dueño tiene licencia profesional? ¿El conductor no recibirá el bono, como lo indica en su letra E el acuerdo? ¿Qué pasa con los que están acogidos a la suspensión laboral desde hace 5 meses? O simplemente los que dejaron sus máquinas paradas y dejaron a los conductores en sus casas por ser adultos mayores o por ser enfermos crónicos. Fueron reemplazados esos conductores por otros conductores. ¿No van a recibir el bono? ¿A qué se refiere la ley, al indicar que tiene que estar trabajando el 1 de agosto? Eso es muy importante. ¿A qué se refiere? Exigimos igualdad, porque no podemos acceder a este bono, a este crédito. Si un conductor recibió durante 3 meses 130.000 pesos por el IFE, ese conductor no va a poder recibir el bono, porque será descontado. Nosotros podemos acceder a ese crédito, los conductores de la locomoción colectiva mayor, las de las micro. Nosotros tenemos contratos, nos pagan finiquito, nos pueden descontar por planilla. Por lo tanto, teníamos la forma de devolverlo. Teníamos igualdad, solamente igualdad. Igual que el préstamo y el crédito que le dieron y el bono que le dieron a la clase media. Miles de conductores de Arica a Punta Arenas necesitan esa ayuda. ¿Por qué nos castigan?
nos necesitan para darle movilidad a la ciudad. Al contrario, deben cuidarnos, no pueden tener conductores estresados y agobiados por las deudas, arriendo de insumos básicos, transportando pasajeros 16 horas sin saber si al final del día van a llegar con algo de dinero. Eso sería, presidente. Muchas gracias por el espacio y esperamos tener respuesta a estas preguntas, porque son muchos los conductores que van a quedar fuera de esta ayuda, de este bono que se aprobó en el Congreso. Muchas gracias, don Luis Núñez. Agradecemos su intervención. Vamos a proceder a darle la palabra a don Miguel Espinosa, presidente de la Coordinadora Nacional de Conductores de Colectivos. Don Miguel, tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los honorables y honorables diputados, diputadas y a los que están participando de esta reunión. Mi colega Luis Núñez casi manifestó todo. Nosotros representamos a conductores de taxi colectivo, tenemos representatividad desde Arica hasta Puerto Montt. Y tenemos una serie de dudas, como por ejemplo, ¿por qué nunca se nos invitó a participar de las mesas de diálogo, cuando así fue comprometido por la misma ministra en una reunión que nosotros tuvimos el domingo 2 de agosto con ella? Lo otro, el tema, en el caso de los colectivos, el monopropietario que tiene un colectivo como una fuente extra de ingreso, trabaja en otro sector, y por el hecho de tener licencia profesional, el conductor, que a lo mejor le lleva trabajando años, va a quedar fuera. Eso lo consideramos impresentable, tampoco tenemos respuesta a eso. Saber el reglamento en que va, también pedimos ser parte, ojalá, de esta implementación del reglamento. Pedimos ser parte, poder dar alguna opinión. Hay temas con los taxis, que lo irá a decir mi colega Luis Dubó, pero al final nuevamente se negocia con los mismos de siempre, y a los que hemos nacido hace poco. De hecho, nosotros ya tenemos representatividad jurídica, personalidad jurídica, y se nos deja fuera. Entonces, no, tal como lo decía mi colega Luis Núñez, no sabemos por qué no hay igualdad, no sabemos por qué no se nos recibe, no sabemos por qué no somos parte en poder dar una opinión. Nosotros representamos al conductor de colectivo, tanto decimos al dueño que maneja su vehículo, pero especialmente al conductor que le maneja un tercero dueño. Muchos de ellos van a quedar fuera por el ejemplo, la letra E, el monopropietario que tiene el colectivo como una fuente de ingreso, pero por tener licencia profesional, su conductor no va a recibir bono. Y lo más impresentable, el tema de este bono siendo inferior a la clase media, en vez de 500.000 pesos, 350.000, más encima acá se va a descontar la ayuda que algunos hayan tenido del Estado, especialmente el IFE, ayuda recibida y la que va a recibir. Entonces, ¿cuál es realmente la ayuda, el bono sectorial que se le dio al transporte público mayor y menor, si muchos colegas están quedando fuera, si hay colegas de taxi que no se sabe si lo van a recibir o no, si en el caso de los colectivos, le insisto, muchos colegas están en la incertidumbre de que porque el dueño tiene licencia profesional, él va a recibir el bono o no, o está quedando fuera. Entonces son esas las inquietudes que ojalá, y nuevamente hago un llamado, ya que está aquí el subsecretario Domínguez, a ser parte, aunque sea final, de este reglamento de implementación de la ley 21.256, si mal no recuerdo, que ya fue promulgada el 2 de septiembre. Quedan días, son 10 días, esperamos ser parte para tener respuestas claras y concretas a los colegas. Eso es lo que yo preguntaría, presidente, agradeciendo los minutos y para que pueda también intervenir mi otro colega. Buenas tardes y gracias por los minutos. Muchas gracias, don Miguel, por su intervención. Vamos a proceder a dar la palabra a don Luis Dubó, presidente de la Federación de Taxis. Don Luis. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a los diputados también asistentes a la comisión, al subsecretario y a los asesores del ministerio. Bueno, nosotros somos Confederación, como nombre, Confederación de Taxis de Regiones, una organización a nivel nacional que está constituida solamente de hecho, pero todas las agrupaciones que nosotros representamos, todas tienen su personalidad jurídica al día, por lo tanto también son válidas. Y voy a repetir lo mismo un poquito, ¿cierto? Lamentamos que no se nos haya considerado y no se nos reconozca como organización representativa del gremio del sector de los taxis, y aquí me refiero a los taxis ejecutivos, taxis de turismo, taxis básicos a nivel nacional, y también los taxis de que realizan los servicios en la región de Arica, entre Arica y Tacna, con un tema de
bilateral que hay ahí, por lo tanto también son parte de nuestro gremio. Por lo tanto, lamentamos que se haya firmado un acuerdo y se haya citado a dirigentes del sector del taxi que no tienen la representatividad y que tampoco para nosotros son nuestros interlocutores válidos. Creo que con la cantidad de regiones que nosotros representamos, también merecíamos estar en esa mesa y también dar nuestra opinión y poder apoyar a que este acuerdo saliera de manera eficiente a la primera y no tengamos que ahora estar tratando de corregir los errores que se cometieron en ese momento por tratar de hacerlo a la rápida y no escuchar a todos los incumbentes. Por lo tanto, yo lo único que pido que en este tema del reglamento también se nos considere, también lo que nos podamos conocer antes de que sea enviado a Contraloría, porque no queremos más adelante tener que darle explicación a nuestras bases por qué no pudieron recibir este apoyo también ellos. Y me refiero específicamente a los taxis ejecutivos y turismo y a los que realizan los servicios Arica-Tacna, que están quedando fuera. Estamos hablando aproximadamente de 15.000 taxistas entre propietario y conductor que no van a poder recibir este beneficio. Eso por mi parte, ¿cierto?, en honor al tiempo, señor presidente. Muy bien, Luis, muchas gracias. Agradecemos su intervención. Le damos la bienvenida a la diputada Joana Pérez, que se ha integrado a la comisión, así que aprovecho de saludarla. Su secretario le va a dar la palabra con el objeto que pueda responder. Hay varias consultas, puede que se me escape alguna, pero entiendo, su secretario, que primero hay una demanda de diálogo. Hay sectores que consideran que no han participado en el diálogo y creo que es muy importante que usted pudiera en su respuesta establecer cuáles van a ser los espacios de diálogo, particularmente lo que está pendiente, que es la elaboración del reglamento, que va a fijar seguramente varios de los requisitos para poder acceder a estos beneficios. Me gustaría que pudiera responder a aquello. Hay preocupación respecto a por qué los conductores, hay preocupaciones respecto a la cobertura. Se habla de que van a poder ingresar solo aquellos que estaban trabajando al 1 de agosto, y hay algunos que producto de la pandemia y sus efectos económicos sobre el transporte pudieran haber estado trabajando previo y haber quedado sin trabajo antes del 1 de agosto y podrían quedar fuera. O sea, hay una preocupación respecto a la cobertura y hay una preocupación respecto a los montos del beneficio de crédito y también de la posibilidad de que los conductores pudieran acceder a crédito. Yo solo pedir que pudiéramos referirnos a las preocupaciones manifestadas y recordar que el ministro de Hacienda en esta comisión reconoció la condición muy precaria, particularmente los conductores del transporte remunerado de pasajeros, y abrió la puerta a constituir una mesa de diálogo con ellos, y también sería bueno poder tener algún pronunciamiento de su secretario si es que el Ministerio de Transporte está pensando, y sería bueno que lo pensara, constituir una mesa con el objeto de abordar las precarias condiciones laborales de la mayoría de los conductores de Chile. Su secretario tiene la palabra. La palabra. Antes de usted, su secretario, el diputado Ortiz, desde la región del Biobío, ha solicitado la palabra. ¿Puedo hablar, presidente? Por supuesto, diputado Ortiz. Muy bien. No solo el derecho yo lo que quiero recordar, estimada colega y estimado diputado, y también al equipo, secretaria abogada y a todo su equipo, Sebastián Flores y la secretaria, quiero recordar algo que tú no lo dijiste completo. En la Comisión de Hacienda conseguimos que el compromiso del ministro de Hacienda de armar esa mesa, que lo hizo. Y eso fue consecuencia de uno de los tantos proyectos que hemos mejorado en la Comisión de Hacienda. Y por eso lo planteamos después. ¿Qué es lo que quiero expresar? Ahora lo que interesa es escuchar al gobierno, al subsecretario de Transporte, los tres actores que están representando diferentes sectores legítimos, tanto de taxis colectivos como taxi propiamente tal. Ya lo escuchamos la otra vez, ampliamente, ahí fue muy largo. Y yo estaba convencido que ustedes habían participado en el diálogo. Entonces lo bueno es saber
qué es lo que piensa el subsecretario, porque lo demás es darnos vueltas lo mismo y esta comisión acostumbra a hacer las cosas ejecutivas. Yo lo que te pido es eso, porque si no nos va a pillar el tiempo. Muchas gracias, dicho. Sí, gracias, diputado Ortiz. Justamente eso era lo que teníamos acordado. Así que vamos a proceder a darle la palabra al subsecretario de Transporte. Gracias, presidente. Saludar a todos los honorables y a los dirigentes. Yo tenía una presentación, pero yo entiendo que el tiempo es corto, por lo tanto me voy a remitir a todo lo que han dicho y las consultas que tienen. Primero, hacer un poquito de historia. Nosotros desde el primer Subsecretario, día... si me permite, si tiene una presentación, hágala, no hay problema. Y además le pediría que nos mandara copia. Encantado. Ya tiene la posibilidad de compartir pantalla, así que con atención lo escuchamos y lo vemos. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la presentación, presidente? Sí, subsecretario, Ya. está todo correcto. Gracias. Primero, establecer qué es lo que dice el texto de la ley. Recordemos que esta fue la ley 21.256, que estableció medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia de reactivación económica y del empleo. Y lo que dice en el artículo 6 es que facúltese excepcionalmente al Ministerio de Hacienda para transferir por una sola vez un bono de apoyo a microempresarios y conductores de transporte remunerado de pasajeros por un monto de 350.000 pesos, el que podrá ser solicitado en un plazo de 60 días desde que publicaba esta ley en el Diario Oficial, cosa que ocurrió la semana pasada, el día 2, y a conceder un préstamo estatal y solidario a los microempresarios del sector de transporte por un monto de 320.500 pesos, el que podrá solicitarse 2 veces en este año y una vez a partir del marzo del próximo año. Eso es lo que dice el texto. Ahora, ¿qué es lo que dice de quién serían los beneficiarios de acuerdo al protocolo de acuerdo que se llegó con anterioridad? Estamos hablando de los propietarios que tengan al 1 de agosto vehículos inscritos en el Registro Nacional de Transporte de Pasajeros como taxis básicos y taxis colectivos. Propietarios que al 1 de agosto del 2020 tengan vehículos inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros como buses, minibuses y taxibuses, tanto urbanos como rurales. Propietarios y meros tenedores al 1 de agosto que tengan inscrito en el Registro Nacional de Transporte Remunerado de escolares. Y conductores con las excepciones que veremos más adelante, que se desempeñen como tales en los vehículos anteriormente indicados. El préstamo iría a los propietarios tanto de taxis, taxis colectivos, buses rurales y urbanos y transporte escolar. El préstamo se puede solicitar en 3 oportunidades, tal como lo indicamos, 2 en este año y la tercera el próximo año. Ahí hay una coponera, no me voy a detener en el préstamo porque en definitiva estamos más centrados aquí en el tema de los conductores. ¿Cuál es el universo que se quiere beneficiar? Recordemos que el gobierno, yo creo que muy legítimamente, ha ido no por sectores, sino que por grados de vulnerabilidad, partiendo, por cierto, por los más vulnerables, y se han entregado bonos, ayudas, todo tipo de ayuda, en este caso, justamente a las personas que más lo necesitan. Pero, desgraciadamente, en el sector transporte pasaba algo peculiar, y por eso que se incluyó este proyecto de ley, y por eso que es tan importante. El sector transporte primero ha sufrido muchísimo con la pandemia lo ha afectado brutalmente, las caídas son al 10% en algunos casos algo mejor, pero ha sido realmente muy importante en cuanto a usuarios del transporte tanto mayor como menor, por lo tanto es un sector muy golpeado, primero, y segundo, es un sector que por sus características y tal como lo define la ley, no rinden, por lo tanto es imposible más bien
poder demostrar la caída de los ingresos. Por lo tanto, era un sector que en definitiva no estaba siendo alcanzado por el resto de los beneficios, salvo una parte mínima, no tan mínima, el 25% en el caso del IFE, clase media algo más, pero no obviamente el grueso. Entonces, por eso es que fue tan importante diseñar un beneficio especial para este colectivo. Y los montos de los beneficiarios, nosotros tenemos los registros entre buses, taxis básicos, taxi colectivo y transporte escolar, 141.000 vehículos inscritos, y propietarios tenemos poquito menos de 100.000, vale decir, hay propietarios que tienen más de un vehículo. Y por lo tanto, a lo menos tenemos 40.000 conductores. Y lo que se pidió es que se asume que el propietario que tiene licencia profesional, recordemos que la licencia profesional no se saca, no es simple de sacar, requiere prácticamente un mes de cursos. Por lo tanto, si saca uno la licencia profesional es porque tiene un vehículo que la necesita. Por lo tanto, asumir que el propietario que tiene licencia profesional lo maneja es una buena, obviamente pueden haber casos excepcionales, pero en general, insisto, no es simple sacar una licencia profesional, por lo tanto, el que le saca la licencia profesional es justamente porque tiene un vehículo de esta naturaleza y lo necesita para manejar. Ahora, nosotros hicimos el cruce entre los propietarios y quién tenía licencia profesional, cosa que se puede hacer, y de estos 100.000 propietarios, del orden del 70% tiene licencia profesional. Por tanto, los conductores no propietarios que van a recibir el bono son a lo menos 70.000 a lo largo de todo el país en estos 4 estamentos. La forma de postular y tal como viene en el reglamento, alguien preguntaba cuándo va a salir, nosotros esperamos que salga el día de hoy. El reglamento, el Ministerio de Hacienda, que lo elabora, lo tiene listo, prácticamente listo, yo entiendo que lo despachan el día de hoy. El reglamento establece que hay una plataforma digital que la va a tener el Ministerio de Transporte, entonces el que postule va a tener que ingresar con clave única al sitio web. Voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo es el sitio web del Ministerio, y los que postulan son los propietarios del vehículo, quienes indican si tiene o no tiene conductor profesional. Recordemos de que este bono nació a raíz justamente en esta misma comisión, entiendo, que se pidió, y lo decía el diputado Ortiz, de no equivocarme, que fue justamente que se combinó al ministro de Hacienda a buscar una solución a este ámbito, entendiendo siempre que eran los propietarios. Y nosotros incluimos los conductores, porque nosotros siempre dijimos, oiga, aquí hay un segundo estamento de conductores que también muchos de ellos no han recibido ninguna ayuda y hay que incluirlos. Por eso que fueron incluidos. Es importante hacer la historia porque aquí primero fueron justamente los propietarios que levantaron de que ellos no estaban recibiendo ayuda alguna y nosotros incluimos en las negociaciones a los conductores. El propietario tiene que hacer una declaración jurada simple. Los conductores deben entregar la licencia de conducir si es que declaran licencia profesional. Y para cualquier duda, nosotros creamos una dirección para poder resolverla, porque recordemos que habrían 10 días, hay 10 días de plazo para entregar el reglamento, y a partir de lo cual hay 60 días para poder solicitar este bono. Aquí tengo un ejemplo de cómo va a ser el sitio web que nosotros hemos elaborado. Se ingresa con clave única y con el root y la contraseña, y se le va a desplegar el nombre y debe agregar correo electrónico y número telefónico. Después le pregunta si es propietario directo o representante legal. En el caso que sea propietario directo, va a pasar a una pregunta de dónde quiere que le depositen el bono. Estamos siempre hablando del bono en una primera etapa. Si es representante legal, se van a pedir los antecedentes para poder acreditar que es el representante legal, como el certificado de vigencia y copia del rol único tributario. Como medio de pago, le va a preguntar si es cuenta RUT, transferencia bancaria, pago por caja. En el caso que sea cuenta bancaria, qué tipo de cuenta, qué tipo de qué banco, qué RUT el representante de la cuenta y el número de la cuenta.
Y por último se les pide, si en el caso que sea conductor de licencia profesional o no lo es, por tanto, en el caso que declare que es poseedor de una licencia, debe incluir copia de la licencia, y en el caso que no sea conductor, que no tenga licencia profesional o tenga varios vehículos, se le va a abrir esta página donde puede incluir uno o varios, dependiendo si es propietario de varios vehículos. También, en el caso de que un propietario incluya a un conductor que ya lo incluyó otro propietario con anterioridad, va a aparecer una pantalla con eventuales conductores rechazados. Y por último debe aceptar una declaración donde básicamente se le pide responsabilidad sobre todo lo indicado. Recordar también, y creo que me lo salté, que es importante un detalle. A ver, aquí está, perdón. El último punto me lo salté. Las personas que declaren que declaren y engañen al sistema serán sancionados con reclusión menor en su grado mínimo y cancelación de la inscripción del vehículo. Esto es muy importante destacar porque evidentemente esta sanción es muy relevante para aquel que engaña. Entonces, cuando se hace la asociación por qué el propietario el que incluye al conductor, bueno, si llega a mentir, está sujeto a que le cancelen la inscripción del vehículo, lo cual es gravísimo para todos los propietarios de vehículos. Y por último, indicar de que en el caso del propietario que no sea conductor, va a declarar el correo del conductor y con lo cual al conductor respectivo le va a llegar un correo. No es necesario entrar por el correo, que va a tener un link. También puede entrar directamente a la página web, en el caso que haya declarado un propietario con anterioridad, y le va a salir la misma pantalla, vale decir la clave única, los datos del conductor, va a tener que indicar si quiere transferencia bancaria, como la quiere, y hacer copia también de la licencia de conducir. Con lo cual, terminado el proceso, después de un cierto periodo de tiempo menor, les va a llegar el depósito respectivo. Eso sería, presidente, con respecto a la presentación que tenía preparada. Gracias, subsecretario. Solo quiero recordarle, subsecretario, que la idea era contestar a las inquietudes que se han planteado. Yo agradezco la información que se ha entregado, pero solo hacer un par de observaciones antes de, secretaria, ¿algún parlamentario pidió la palabra? Respecto al punto, vuelvo a abrir la palabra a aquellos parlamentarios que quieran intervenir. Mientras tanto, subsecretario, le plantearía lo siguiente, porque agradezco la información que usted entrega respecto a los procedimientos. Pero todos entendemos que el acuerdo que se llegó y del cual estamos haciendo alusiones es un acuerdo bien puntual que entrega un bono por una vez y la posibilidad a los dueños, propietarios, de acceder a un crédito de 3 cuotas. Evidentemente, cualquiera que conozca la situación que vive el transporte hoy día va a entender que esta solución es una solución mínima respecto a la gravedad de la crisis que enfrenta. Entonces, aquí se han planteado varios puntos. El primero que quiero plantear, que es el más blando, tiene que ver con una demanda de ser escuchados. Entonces yo quisiera pedirle, subsecretario, que pudiera usted comprometer algún espacio de diálogo con las personas y con los gremios que hasta ahora no han tenido posibilidad de diálogo y de ser escuchados. Por lo tanto, creo que ahí hay una demanda de la cual yo pediría que el Ministerio se pudiera hacer cargo, ya que se está pidiendo dialogar y lo razonable es que el Ministerio de Transporte, que el Ministerio Sectorial pueda abrir ese espacio de diálogo. Lo segundo, pedir también, porque si bien este es un beneficio por única vez en algunos casos y el crédito en este caso por 3 cuotas, lo concreto es que el sector transporte, varios sectores, voy a colocar por ejemplo, el sector del transporte escolar, también el sector del transporte colectivo mayor lleva meses con ingresos bajos y la mayoría de ellos tiene deudas que pagar por las máquinas. Por lo tanto, hay un problema que tiene que ver con los créditos. Entonces, creo que es un tema sobre el cual el Ministerio de Transporte tiene que pronunciarse. Yo creo que es un problema grave porque la mayoría adquirió vehículos proyectando un ingreso futuro que no ocurrió y que no tenemos certeza en qué momento se va a regularizar. Y en ese caso,
el sector tiene un problema que tiene que ver con los créditos, muchos de ellos de consumo, al cual incurrieron para comprar sus máquinas de transporte. Y ese es un tema no resuelto. Y yo creo que es un tema muy importante para el sector transporte, de lo cual creo que también el Ministerio debería pronunciarse. No estoy diciendo que se pronuncie en algún sentido, pero debería dar una respuesta. Se considera que este es un problema, si hay espacio para llegar a un acuerdo, para buscar una fórmula que permita resolverlo, eso es lo razonable. Ahora, si el Ministerio considera que no hay espacio, sería bueno que lo dijera, pero este es un segundo punto que yo creo que es bien importante, que el Ministerio se pueda pronunciar. Y tercero, se planteó una inquietud respecto al reglamento por la cobertura que la fórmula en que está redactado el acuerdo pudiera tener en el ámbito de los conductores. Porque se está planteando aquí que así como está redactado el acuerdo y pudiera expresarse en el reglamento, la fecha, en la condición de estar trabajando, de estar contratado el 1 de agosto, en el caso de los conductores, pudiera limitar de manera importante la cobertura en virtud de que, producto justamente de la situación que han vivido desde marzo y algunos desde antes de marzo, pudiera ser que algunos conductores no estuvieran trabajando justamente a partir del 1 de agosto y quedarían fuera. No tengo una dimensión de cuántos son, pero podría ser una cantidad importante. Entonces, respecto a este punto, también me gustaría saber cuál es la mirada que tiene el Ministerio de Transporte. Yo dejo planteadas esas tres puntos al subsecretario con el objetivo de que nos pueda responder, y vuelvo a preguntar si hay algún diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra para hacer alguna consulta antes de la respuesta del subsecretario. Diputado Jackson, ha solicitado la palabra. No, le estaba diciendo que no tengo consulta. Ya. No, el diputado Jackson no tiene consulta. ¿Hay alguien que tenga consulta? Si no, le doy la palabra al subsecretario. Sí. Gracias, presidente. A ver, respondiendo directamente respecto a la demanda de ser escuchado siempre. Nosotros, si nos caracterizamos por algo, es que recibimos a todos, nunca hemos excluido a nadie, y estamos totalmente abiertos a escuchar, atender, tratar de resolver. Es nuestra disposición y siempre la ha sido y siempre la será, porque para eso estamos, de hecho. Así que encantado. Y de hecho también hemos reunido, así que tampoco sería la primera vez, pero encantado, y eso está la puerta abierta y siempre. Lo segundo, con respecto al crédito, por supuesto que hay gente, nosotros estimamos que a lo menos 2/3 de los vehículos tienen deuda. Esto lo hemos levantado con el Banco Estado. El Banco Estado lo menciono porque más de la mitad de los deudores son con el Banco Estado. El Banco Estado está sacando programas de tener entre 6 y 9 cuotas que pueden dejar de pagar sin cargo de intereses relevantes, con lo cual obviamente le alivia la carga a buena parte de los conductores que tienen deudas con el Banco Estado. Pero además recordar que justamente el crédito que se está entregando, que es un crédito blando, sin intereses, que se paga a partir de septiembre del próximo año, justamente apunta a poder apoyar en este periodo que evidentemente todos concordamos que es muy, muy malo para todos los que están en el ámbito del transporte público menor y mayor. Y por último, con respecto al 1 de agosto, claramente había que colgar una fecha. Aquí no podía dejarse abierto conductor porque había que acotarlo en algún minuto. Ahora, conozco el reglamento, tendría que mirarlo. Yo creo que indica que o sea, un vehículo que esté parado, evidentemente se subentiende que el conductor que manejaba ese vehículo sigue siendo el conductor. Por lo tanto, yo no vería problema en ese caso en particular. Desconozco exactamente qué es lo que dice el reglamento al respecto. Tengo la sensación de que un conductor que está detenido porque no tiene carga, por cierto, sigue siendo el conductor, y por cierto que sigue siendo a esa fecha también. Entonces, creo que ese no es problema. No estoy seguro cómo está la reacción, pero me parece que es el espíritu por lo menos. Y eso sería, presidente, mis respuestas. Sí, ha solicitado la palabra la diputada Joana Pérez. Diputada Pérez.
tiene la palabra. Gracias. Quiero saludar a los miembros, diputados y diputadas de esta comisión, a los invitados. Efectivamente, yo soy de la Comisión de Desarrollo Social, una comisión que en su minuto también permitió que pudiéramos tener también hoy día este bono, y Hacienda hoy hizo lo que correspondía en trabajar esto en la comisión mixta, que fue el trabajo que se hizo en su minuto. Y por cierto que yo discrepo con algo que dijo el subsecretario, que el gobierno lo ha hecho muy bien, yendo primero focalizando a las personas, ¿cierto?, los más vulnerables, y luego, pero eso de tener solo dos instrumentos hoy día, que sea el IFE y el bono de clase media, invisibilizó a muchos sectores, invisibilizó a transporte, invisibilizó a turismo, gastronomía, y eso tiene hoy día muchas personas molestas con el propio sistema y que llegan al Congreso, que es un poder, ¿cierto?, que trata de representarlos, y es lo que hicimos a través de las gestiones con el ministro de Hacienda y Transporte para tener este beneficio. Yo creo que es excesivo el plazo que se tomó el gobierno, porque se asumía que eran 10 días desde aprobada la ley, pero ellos publicaron la ley el 2 de septiembre y por lo tanto casi el 16 vamos a contar con un reglamento, cuando las personas lo están pasando mal hoy día. Entonces me hubiese gustado que hubiese habido más celeridad, entendiendo por qué surge esto, que es un problema para personas que no habían recibido. Y es por eso que también en la Comisión Social hoy día teníamos invitados también del transporte, y aquí hay otros gremios que no fueron sentados a la mesa. Yo lamento que solamente, ¿cierto?, se consideraron algunos gremios. Yo reconozco el trabajo que hizo don Héctor Sandoval, que trató de incluir a muchos más, pero el gobierno también se negó a conversar con otros actores, y hoy día tenemos un instrumento que obviamente tampoco es el más completo, pero obviamente que se valora, sin duda. Así que lo que sí no queda claro es si los propietarios con licencia profesional, que son dueños del vehículo, dejarán fuera del beneficio a sus conductores. Lo que se había preguntado, yo sé que lo había preguntado, pero de ser así puede haber conductores que realizan trabajo en otras faenas también, ¿cierto? Nos preguntan algunos, entonces pueden haber propietarios que tienen licencia profesional pero no manejan su auto. En fin, yo creo que hay algunas dudas que todavía surgen, que yo sé que la están trabajando en el reglamento, pero creo que es necesario ir saldando esas dudas. Por eso los representantes del transporte están acudiendo hoy día aquí, también mañana van a estar en social, y yo creo que el gobierno tiene que tratar de ser lo más claro e incluir al rubro del transporte, que estaba en renta presunta, algunos que el gobierno insiste en que son informales, ¿cierto?, y que quería a través de este proyecto venir a formalizarlo. Creo que hay que hacer mucho más, hay un tema de fondo, lo hemos planteado todos en esta materia en el transporte. Gracias, presidente. Subsecretario, si me permite, me gustaría poder establecer algunos compromisos con el objeto de poder tener claridad cuál es el resultado de la sesión. La primera, solicitaría que la comisión le pueda hacer llegar a través de la Secretaría los contactos de los dirigentes que han concurrido a esta comisión, con el objeto de que usted pueda tomar contacto con ellos para incorporar inquietudes, si es posible, aún en el reglamento, porque como el reglamento está a punto de dictarse, sería bueno saber si estas inquietudes están reflejadas en el reglamento y si es posible resolverlas en el reglamento. Entonces, yo pediría que a través de la comisión hiciéramos llegar los contactos con el objeto de que esta voluntad de diálogo se pueda expresar en el contacto con ellos. Lo segundo es que, respecto a la información que usted entrega a su secretario de las conversaciones con el Banco Estado, que entiendo que es buscar un acuerdo para aliviar el pago de las cuotas de aquellos dueños propietarios de vehículos de transporte colectivo que no han podido pagar, de manera de darle facilidad al pago. Bueno, me parece valioso una conversación de esa naturaleza. Entiendo que una parte importante puede tener deudas con el Banco Estado. Debo entender que hay otros que pueden tener deudas con bancos distintos al Banco Estado. Hay que recordar que el gobierno ha, en otras situaciones, llegado a algunos acuerdos, no por ley, sino acuerdos con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Yo creo que este es un buen motivo para que el gobierno dialogue con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, para ver si en este rubro en particular es posible establecer algún acuerdo que permita postergar cuotas sin interés. Tal vez no en el marco de una ley, en el marco de un acuerdo entre el Ejecutivo y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras focalizado en el sector transporte.
Entonces yo le pediría, subsecretario, no lo voy a pedir que me conteste hoy día, pero le pediría que nos pudiera informar en una siguiente sesión respecto a si el gobierno tiene un acuerdo que sea posible informarle al gremio de transporte respecto a los bancos. Ojalá fuera con el conjunto de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, pero a mí me parece que esta es una tarea del gobierno y yo le pediría que, así como se está hablando con el Banco Estado, se abre con otras instituciones financieras y pudiéramos tener una respuesta del resultado de esas conversaciones. Y lo tercero, plantear por lo menos en el caso del transporte escolar, hay varias acciones que el Ejecutivo está llevando a cabo. Algunas con el objeto de ayudar se han transformado en contratos, por ejemplo, para el tema de la trazabilidad, para las visitas domiciliarias. Entonces, yo creo que es muy importante que el Ministerio de Transporte haga la conversación, porque la mayoría de estos fondos se trasladan a los municipios o a los servicios de salud. Y la idea es que si se va a contratar transporte, por ejemplo, para las visitas domiciliarias, para el trabajo de trazabilidad, de testeo activo, bueno, se priorice, o para la entrega, como dice el diputado Lorenzini, de beneficios sociales, se priorice al transporte escolar en esos contratos. Y la información que yo tengo que, si bien se han hecho contratos, algunos se están terminando, entonces yo creo que es bien importante que el Ministerio de Transporte haga una tarea de diálogo con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Salud, para que aquellos recursos que estén destinados a transporte en el marco del trabajo sanitario se focalice en el transporte escolar. Yo me gustaría, subsecretario, si pudiera asumir compromiso en estas tres áreas con el objeto de poder establecerlo como acuerdo de la comisión del día de hoy. Sí, presidente. A ver, comparto los 3 puntos y comparto con usted, presidente, que es un gremio que está muy golpeado en esta pandemia, por lo tanto hay que buscar, no hay que cejar en buscar alternativas de apoyo, y las 3 que usted menciona las hemos trabajado. Con respecto al compromiso de escucharlo, por supuesto que nos vamos a escuchar, pero un pequeño detalle al respecto. Recuerdo que el reglamento no es del Ministerio de Transporte, es del Ministerio de Hacienda. Nosotros, por cierto, le dimos toda la información al Ministerio de Hacienda. Son ellos, de acuerdo a la ley, quienes deben dictar el reglamento, no el Ministerio de Transporte. Por lo tanto, hago ese alcance al respecto. Segundo, con respecto a los bancos, somos nosotros los que le hemos pedido a los bancos, y en el caso de los bancos comerciales, por supuesto que se puede hacer más, pero también entiendo que muchos de ellos también han dado facilidades, y por cierto, prometemos con las gestiones de buscar mayores facilidades para poder postergar pago de cuotas. Y en el caso del transporte escolar, te recuerdo también, presidente, de que ellos estaban impedidos de realizar otras actividades, y fue la gestión nuestra la que les permitió, esto toma la razón de la Contraloría, que ellos pudieran hacer otras actividades como las que usted menciona, como hacer trazabilidades, como hacer reparto de cajas de alimentos, cosa que justamente fuimos nosotros los que lo buscamos, porque entendemos de que es un gremio muy golpeado, que evidentemente, en particular el gremio del transporte escolares, que ha estado detenido desde octubre del año pasado, porque no han habido prácticamente clases, salvo a principios de marzo de este año. Por lo tanto, ya van a cumplir un año detenido. Entonces, es un sector que está muy, muy golpeado. Y comparto plenamente con usted, presidente, de que tenemos que buscar todas las alternativas para poder ayudarlos en lo que se pueda. Muy bien, subsecretario. Me acaba de llegar una pregunta que no sé si la comprendo bien, pero me preguntan si se va a aplazar un año los permisos para los furgones escolares, en particular los del año 2005, considerando que este año no se trabajó. Sí, eso fue un acuerdo administrativo que tomamos nosotros de postergar, o sea, mejor dicho, permitir un año adicional la validez tanto de taxis colectivos, transporte escolar y buses, pero con una excepción que tenemos distintas edades, dependiendo de dónde están y dependiendo de qué rubro se trate. En el caso de aquellos vehículos que ya cumplían 22 años, que es una de las categorías que prácticamente
son los menos, 3%, 4% de los vehículos. Eso no se permitió extender en un año más porque básicamente aquí hay problemas de seguridad. Un vehículo con 22 años claramente es riesgoso y no queremos someter a un riesgo adicional a la población. Por lo tanto, solamente en ese caso no vamos a extender en un año más. Ahora, todo es revisable en la vida, pero honestamente ahí hay prima las condiciones de seguridad. Muy bien, yo entiendo que seguramente los dirigentes puedan considerar que no todas las consultas han sido respondidas. Vamos a llegar, de acuerdo al compromiso del subsecretario, los datos de contacto de los dirigentes al subsecretario con el objeto de que pudieran tomar contacto con ellos para responder a aquellas inquietudes que no hayan sido resueltas. Entendemos que hay un problema no resuelto, que en definitiva es una crisis profunda del sector de transporte y que obviamente el artículo 6 de la Ley de Incentivo al Retiro es una ayuda, pero que no resuelve la profundidad del problema. Por lo tanto, decirle a su secretario que lo vamos a seguir persiguiendo para establecer instancias de diálogo, particularmente para tratar de avanzar en un acuerdo con la Asociación de Bancos por el pago de las deudas que tiene el sector de transporte, y esperamos posteriormente de publicado el reglamento conocerlo en detalle. Así que quiero agradecer particularmente a los dirigentes. Don Luis, ¿quiere hacer alguna acotación final? Tiene cerrado el micrófono. Tenemos pocos minutos porque un minutito. Que tenemos que pasar. Gracias, presidente. Lo que quiero decir una cosa a los diputados y los presentes. Lamento mucho, de verdad, que esta ayuda no esté llegando a los más necesitados, que son los conductores. Es muy distinto la realidad de los colectivos con la de la locomoción colectiva mayor. Los dueños de los colectivos no reciben ayuda de nadie, estamos claros. Pero los dueños de las micros, de esas micros que andan en todas las ciudades, en la región del Biobío, que son 39 líneas, en Arica, de Punta Arenas, esos dueños reciben subsidios mensuales que durante enero y agosto han recibido cerca de 800.000 pesos por máquina. Por lo tanto, una persona que tiene 5 máquinas ha recibido 4 millones de pesos mensuales del Estado. Y sus conductores, los que hoy día estamos quedando afuera, no reciben nada, ni un peso. Y eso es lo que estamos reclamando y eso es lo que nos duele enormemente, que los diputados, senadores no se den cuenta que el gobierno en el fondo ayudó solamente a los empresarios nuevamente. Los conductores, ese conductor que lleva 16 horas arriba de una máquina, que hoy día no tiene ni un pasajero, está en su casa sin recibir ni siquiera un té. No nos han dado ni siquiera caja de los gobiernos. En Antofagasta no le ha dado ni una caja a los conductores, ni una. Entonces llevamos 4 meses en cuarentena. En Antofagasta llevamos 4 meses en cuarentena. Y esos conductores están en sus casas sin recibir un peso, uno. Y recibieron 120.000 pesos del IFE y se lo están castigando y se lo están quitando de un bono. ¿Qué le digo yo a ellos? ¿Qué le digo a esos adultos mayores que ni siquiera tuvieron posibilidad, que son muchos los conductores adultos mayores, que no tuvieron la posibilidad de recibir nada, ni siquiera acogerse a la ley de desempleo porque no podían? Ellos no están recibiendo nada. Y ese empresario, tengo una empresaria de la línea 102 de Antofagasta, te lo voy a decir, tiene 24 máquinas, recibe 25 millones de pesos mensuales en subsidio y tiene 5 trabajadores trabajando. Recibe prácticamente 18 millones sin tener trabajando las máquinas, las tiene guardadas en la casa. Ese es nuestro problema y eso es lo que necesito que ustedes entiendan. Los conductores de locomoción colectiva mayor no recibieron nada y no van a recibir nada con este bono. Gracias, presidente. Disculpe, pero de verdad que quiero que lo entiendan. Tiene el completo derecho a expresar su malestar y sin duda todos estamos claros de la profundidad de la crisis, particularmente de los sectores más vulnerables. Los conductores sin duda son uno de los sectores más vulnerables. También estamos de acuerdo en que las respuestas que se han entregado no son las adecuadas. Por lo menos la mayoría o una mayoría de diputados y diputadas pensamos eso. Y por eso queremos reiterar la petición al Ministerio de Transporte de tener una preocupación particular por escuchar a los conductores que están viviendo una situación muy, muy compleja y en la cual este acuerdo
no resuelve la profundidad del problema que tienen. Don Luis Dubó, le doy la palabra y después de eso vamos a cerrar. Gracias, señor presidente. Quiero dirigirme al subsecretario para ver si me aclara una duda, ¿ya? Él mencionó que en los registros del Ministerio de Transporte, en respecto a los taxis, ellos tienen catastrado 33.295 taxis, pero él se refiere solamente a los taxis básicos, ¿ya? Por lo tanto, el catastro real de los taxis en sus tres modalidades son 42.260. Por lo tanto, yo lo que necesito y lo que los taxistas necesitamos es saber si los taxis ejecutivos y turismo y los taxis de Arica-Tacna van a estar integrados en el apoyo, sí o no, porque me habla de que van a acceder solamente 33.000 taxis y me están dejando afuera casi 9.000 taxis. Yo repito, cerca de 15.000 taxistas entre propietarios y conductores. Entonces, si él me dice que en los registros del Ministerio de Transporte figuran eso, sin embargo, en las estadísticas entregadas por el mismo Ministerio de Transporte mensualmente, y esta es una estadística al 31 de julio del 2020, figuran 33.095 taxis básicos, 2.670 taxis, perdón, al revés, taxis de ejecutivos 5.670 y 3.295 taxis ejecutivos. Entonces, ¿cuál es lo real? ¿Lo que dice el subsecretario o lo que la estadística que entrega el Ministerio? Por lo tanto, esa es la duda que yo tengo. Muy bien, don Luis. Vamos a dejar al subsecretario y después de eso vamos a cerrar la pregunta muy específica de si están incorporados los taxis ejecutivos, los taxis de turismo, y hay una pregunta particular respecto a los taxis de Arica-Tacna que debe ser preocupación del diputado Rocaful, sin duda. Sí, a ver, presidente, gracias. Bien concreto. Primero, los taxis Arica-Tacna no son 15.000, sino que son 150, y están incluidos, lo reitero, así que no hay tema al respecto. Respecto al número de los taxis básicos, taxis colectivos, y en particular los taxis especiales, ejecutivos y turismo, yo entiendo que están incluidos también. Puede ser de que el número esté indicando solamente los taxis básicos, los taxis colectivos, pero la pregunta de fondo es si están los ejecutivos y los taxis de turismo, y efectivamente están incluidos, dado al texto de la ley. Así que yo al menos creo que respondo adecuadamente. Sí, muchas gracias, secretario. Solo quiero aclarar algo para decirlo. En la discusión del artículo 6, en la comisión mixta, de la cual yo participé, se preguntó de manera reiterada respecto a los taxis ejecutivos y a los taxis de turismo. Y se dio por entendido, y así fue expresado en la comisión mixta, que en el concepto de taxis básicos estaban incorporados los taxis ejecutivos de turismo. Por lo tanto, si uno va al espíritu del legislador, a lo que aquí se denomina la historia fidedigna de la ley, como diría el diputado José Miguel Ortiz, claramente el legislador legisló incorporándolos. Por lo tanto, entiendo que el subsecretario está reafirmando aquello y por lo tanto están incorporados. Yo quiero reiterar los agradecimientos a nuestros invitados, pero tengo lamentablemente que cerrar esta etapa de la sesión de la Comisión de Hacienda porque tenemos un proyecto de ley con discusión inmediata. Así que yo sé que van a quedar preguntas, pero lo lamento, tengo que cerrar porque tenemos un proyecto de ley con discusión inmediata que estamos obligados a tratar posteriormente a esta etapa que en realidad tenía 30 minutos y nos extendimos más allá de eso. Así que dándole las gracias, quiero dar por cerrada esta sesión y voy a suspender la comisión por unos minutos mientras incorporamos a los invitados por el proyecto de ley de funcionamiento del mercado financiero. Muchas gracias. Y en la tarea que nos fijamos, las dos personas que faltaban a la exposición. Señora secretaria abogada, ¿llegaron ya? ¿Se integraron? Sí, don Diego Pardo, de Espacio Público, y don Guillermo Larraín, ya lo veo conectado. Ya. A don Diego.
y a don Guillermo, los dos. Están los dos conectados. Guillermo, como tú te conectaste más tarde, vamos a hablar primero don Diego Pardo, ¿ah? Y después te toca a ti. ¿No hay problema? Ya. Don Diego, adelante, explíquenos. Buenas tardes, señor presidente, por su intermedio. Voy a hacer un par de breves comentarios a este proyecto de ley. Aclaro que son bien breves y mis comentarios, en todo caso, no tienen que ver con mi función como presidente ejecutivo de la Fundación Espacio Público. Entiendo que la solicitud que se me hizo fue a comentarlo en mi calidad más bien de profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y hablo, digamos, en representación de mi propia opinión profesional y no en ninguna representación de nadie más que yo. Muy bien. Básicamente este proyecto, señor presidente, consiste en una delegación de atribuciones a la Comisión de Mercados Financieros. Hay un conjunto de regulaciones que hoy en día están establecidas a nivel legal y que se están radicando administrativamente en la Comisión de Mercados Financieros. En particular, se busca simplificar algunas exigencias de solvencia para compañías de seguro en circunstancias específicas, y eliminar la exigencia de clasificación de riesgo para algunas formas de emisiones de deuda, básicamente dentro de y someterlas al establecimiento de reglas a nivel administrativo o infrarreglamentario, que serían las que establece la Comisión de Mercados Financieros. Mi comentario tiene que ver, y quisiera simplemente aclarar mi posición a este respecto, tiene que ver con que yo fui parte, o digamos, llevé adelante la Secretaría Técnica de la Comisión de Expertos que desembocó en la Ley 21.000, que fue la que creó la Comisión de Mercado Financiero. En esa oportunidad me tocó ejercer la Secretaría Técnica por encargo de los que ocupaban en ese momento el Ministerio de Hacienda, que convocó una comisión de expertos que presidió el abogado Luis Cordero, y que en definitiva desembocó en la Ley 21.000. En esa oportunidad se discutió el diseño actual de la Comisión de Mercados Financieros a partir de una estructura plurinominal, o sea, de 5 integrantes como la que tiene actualmente, y que dejaba de lado el diseño unipersonal de la Superintendencia de Valores y Seguros. La idea detrás de eso era precisamente que con un diseño de estas características, que fuera menos susceptible de captura por parte de los intereses contingentes de el gobierno incumbente, fuera capaz y diera en ese sentido mayor estabilidad a las reglas a nivel administrativo, fuera capaz de absorber temas que en ese momento estaban entregados a la legislación. En particular, lo que se tenía en mente en ese momento es que la Comisión de Mercados Financieros tuviera mayor capacidad para definir su perímetro regulatorio, no solamente a valores de oferta pública o instrumentos de deuda y de capital, sino también pudiera extenderse a la regulación de monedas y de productos. Eso era lo que se tenía en mente en su momento. Desde esta perspectiva, la delegación de atribuciones que se realiza en este proyecto de ley, primero, está dentro del ámbito material de las atribuciones que se podrían delegar. No se trata, por ejemplo, de delegarle atribuciones impositivas o propias de una superintendencia de otro ramo, sino que se tratan de delegarle atribuciones que tienen que ver con el mercado financiero. Y por otro lado, que son consistentes con el diseño institucional. En este sentido, dentro de lo que evaluó en su momento el Tribunal Constitucional cuando tomó conocimiento de la Ley 21.000, fue mirar con algún cuidado aquellas reglas que tuvieran que ver con los frenos y contrapesos del procedimiento sancionatorio, pero nada de eso es objeto
es objeto de este proyecto de ley, sino que este proyecto de ley se apunta más bien a las regulaciones prudenciales antes que conductuales, o sea, las facultades prudenciales antes que conductuales de la Comisión de Mercado Financiero. Así que desde ese punto de vista, a mí me parece que esta delegación de atribuciones es consistente con lo que en su momento se tuvo en vista a la hora de establecer el diseño institucional. Ahora, sí quisiera hacer dentro de este marco, donde me parece razonablemente adecuada la delegación de funciones desde una perspectiva material y de los frenos y contrapesos con los que se diseñó la Comisión de Mercado Financiero, quisiera hacer referencia a dos aspectos específicos que tienen que ver con que en este momento se está estableciendo como algunas atribuciones de emergencia que parecieran estar concebidas en términos temporales. Sin embargo, la legislación no pareciera regularla, o sea, la motivación pareciera ser establecer regulaciones temporales, pero no existe un límite temporal a esa delegación, por una parte, y por otro, esta delegación de atribuciones no tiene asociado un control en reemplazo de eso. Y me explico en lo siguiente. El proyecto pareciera descansar en la idea de que es necesario acelerar, en el caso de la simplificación de los trámites de emisión de títulos de deuda, en que es necesario hacer más sencillo ese trámite, ¿sí? Pero no establece qué mecanismos internos de la Comisión de Mercados Financieros van a reemplazar ese control de riesgo que se está quitando. Se permite la emisión de títulos de deuda sin una clasificación de riesgo por parte de un clasificador externo de riesgo, pero no se ofrece un mecanismo de supervisión ex post que lo reemplace, ¿sí? Entonces, si bien la legislación plantea que en estos casos no sería necesario una clasificación de riesgo independiente, no, digamos, queda claro con qué se va a reemplazar esa clasificación de riesgo independiente. Y eso me lleva a, de alguna manera, algo que es, yo no es primera vez que me toca, que me invitan a exponer sobre proyectos de esta materia, y siempre termino diciendo un poco lo mismo, que es la Organización para el Desarrollo Económico, la OCDE. Una de las cosas que siempre insiste en sus análisis respecto de la regulación económica en Chile es que nos falta materializar y tomarnos más en serio los análisis de impacto regulatorio. En este caso no hay un análisis de impacto regulatorio ni ex ante ni ex post. En ese sentido, yo echo de menos con qué se va a reemplazar los mecanismos de control que se están eliminando, porque una cosa es considerarlos redundantes en el sentido de que hacen muy lento el proceso inicial de emisión de valores, y otra cosa es considerarlos completamente redundantes, que simplemente sobran y no es necesario reemplazarlos por otra cosa. En ese sentido, yo echo de menos que exista claridad respecto de digamos, cómo va a reemplazar la Comisión de Mercados Financieros este control que desaparece, yo supongo, pero aquí simplemente estoy haciendo una hipótesis. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? ¿Tú? ¿Me estás escuchando? ¿Tú? Yo sí. Ya, mira, lo que pasa, no es que te quiera interrumpir, me está solicitando la palabra el diputado Leopoldo Pérez. Puedes escuchar lo que tiene que ver con lo que acabas de decir. Sí, va a ir avanzando. supuesto. ¿Te parece o no? Sí, por supuesto. Leopoldo, te ofrezco la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio al señor Pardo. Precisar lo último que estaba explicando. Si pudiera hacer el contrapunto entre lo que él dice, del que se estaría eliminando un sistema de control respecto, me imagino, a la evaluación del riesgo, digamos, a las emisiones de bonos. Versus lo que tú estás planteando, porque como que queda un poquitito en el aire. Entonces me gustaría si pudiera hacer un paralelo
se Perfecto, elimina yo lo A y no tiene un contrapeso Z, por ejemplo, ¿no? ¿Ah? Sí, hoy día Un se poquito está más específico. Gracias. Claro, efectivamente, hoy día se está Contesta, permitiendo. contesta, Diego. Sí, voy a contestar por su intermedio, señor Sí, presidente. contesta. Se está eliminando hoy en día es necesario antes de la emisión que se haga una clasificación de riesgo por una agencia independiente de clasificación de riesgo. Eso se está permitiendo que la Comisión de Mercados Financieros lo elimine bajo una cláusula que deja a su discreción con qué lo va a reemplazar. Yo lo que echaría de menos es que cuando la Comisión de Mercados Financieros establezca ese reemplazo, tenga la obligación de, por ejemplo, establecer un plan de supervisión basado en riesgo más exigente para ese tipo de emisores, o establezca un sistema de control que por un lado reemplace este control que se está evitando y por otro alguien se haga cargo del riesgo adicional que se está generando. O sea, antes la agencia clasificadora de riesgos se hacía responsable de evaluar ese riesgo. Si estamos eliminando ese control, esa responsabilidad tiene que ser asumida por el regulador financiero. Y tiene que quedar, y al asumir esa responsabilidad del regulador financiero, tiene que establecer un mecanismo de control con el cual se va a hacer cargo. Entonces, yo creo que la cláusula de delegación al regulador financiero debería ser un poco más exigente en el sentido de que se establezca un control ex post. No tiene por qué ser un control ex ante, no tiene por qué ser un control que limite la velocidad de aprobación de la emisión. Puede ser perfectamente un control ex post que evalúe hacia adelante la solvencia de ese instrumento, pero es necesario que esa delegación venga con un reemplazo, con la exigencia de un reemplazo a nivel administrativo. Y en ese mismo orden de ideas, creo que otra buena práctica que ha recomendado la OCDE y que no se recoge en este proyecto, pero que perfectamente podría empezar con este proyecto, es cuando uno establece este tipo de regulaciones, es bueno evaluarlas dentro de un plazo. Y es bueno que se evalúe su desempeño dentro de un plazo específico y con unas métricas determinadas. Entonces, yo creo que este es un muy buen proyecto con el cual se podría empezar a implementar estos análisis de impacto ex post que sean evaluados por el propio Congreso que decide entregar la delegación. Eso es algo que muchas veces nos ha recomendado la OCDE en las misiones que vienen a evaluar nuestra regulación económica y nunca lo hemos implementado. Este proyecto en particular, como es muy acotado y además tiene como esta idea de un sentido de urgencia, a mí me parece que es una muy buena oportunidad para implementar estos evaluaciones de impacto ex post, donde el gobierno que queda a cargo de implementar esta delegación tenga que venir en 2 años, 3 años, 4 años plazo a rendir cuenta al Congreso de cómo ha funcionado esta delegación de funciones con métricas definidas hoy. Digamos que hoy el ministro de Hacienda o quien sea que esté impulsando este proyecto se comprometa con determinadas métricas con las cuales se va a evaluar el desempeño de esta delegación de funciones y en 2, 3, 4, 5 años más existe el compromiso de evaluar el desempeño de esta delegación de funciones ante el mismo Congreso que es quien está entregando esta delegación. Entonces, simplemente para resumir mi intervención, a mí me parece que esta es una delegación de funciones que está dentro del ámbito material de competencias, que calza con la estructura de frenos y contrapesos con las cuales inicialmente se diseñó la Comisión de Mercados Financieros, pero creo que la cláusula con la cual se delegan las atribuciones puede ser un poco más precisa en términos de exigir un control de reemplazo administrativo que reemplace los controles que se están evitando y por otro lado que se establezca un análisis de impacto regulatorio ex post donde en algunos años más se venga a rendir cuenta a este honorable Congreso respecto de la manera en que ha funcionado esta delegación de funciones. Ese sería mi comentario, Muchas gracias, señor presidente. Ofrezco la palabra a los colegas parlamentarios que quieran hacer uso de ese derecho. Ofrezco la palabra. Presidente, pero es mejor que quizás que escuchar al señor Larraín y después entonces, alguna... después ofrezco la palabra para los dos. Muy bien. Muchas gracias, Diego. Ahora le ofrezco la palabra a don Guillermo Larraín. Guillermo, puedes hacer uso de tu exposición.
Muchas gracias, muy buenas tardes, señor presidente, muchas gracias por la invitación. Yo adhiero a lo que mencionaba Diego en varias dimensiones. Una es que siendo superintendente de valores y seguros a finales del gobierno de la presidenta Bachelet I, hicimos el primer proyecto de ley que luego desencadenó la creación de la Comisión de Mercado Financiero. Y efectivamente, como decía Diego recién, la idea era poder generar condiciones institucionales para una delegación justamente de responsabilidades en el órgano administrativo, de manera que en principio lo que está buscando hacer este proyecto de ley va en esa dirección y me parece que está bien. En general estoy de acuerdo con la idea de que para enfrentar la situación compleja que vive el país se busquen mecanismos de flexibilización que tengan impacto en cómo algunas empresas puedan acceder a financiamiento. Sabemos que han habido instrumentos que ha establecido el Banco Central y el gobierno para que a través de la banca algunas empresas puedan acceder a ese financiamiento. Acá se está de alguna forma complementando ese paquete con facilitando el acceso a financiamiento a través del mercado de capitales. Eso me parece que está bien. En general. Ahora, tengo algunas observaciones puntuales que creo yo que valdría la pena discutir y tiene que ver con algo que también mencionó el profesor Pardoux recién, y es cuáles de estas normas son transitorias y cuáles son permanentes. A mí me da la impresión de que algunas de ellas podrían ser efectivamente permanentes y otras probablemente caen más bien en el ámbito de la transitoriedad producto de la crisis, y sería útil que la Comisión tuviera el mandato, ¿no es cierto?, de alguna forma separar estos dos mundos. Y eso puede hacerse, por ejemplo, como lo decía el profesor Pardoux, a través de una evaluación del impacto que estas medidas tengan dentro de un cierto plazo. Por ejemplo, dentro de las medidas que me parece que debieran, en principio, ser consideradas transitorias, está el incremento de los límites de endeudamiento a las compañías de seguro. Da la impresión de que esa es algo que tiene mucho que ver con la situación actual, y la pregunta si es que el límite de largo plazo debiera ser 1, 1,5, parece que algo que la verdad es que no veo una necesidad evidente de incrementar ese número en una situación normal. Lo entiendo hoy día, y por lo tanto creo que es una de las típicas regulaciones que uno pudiera pensar que podría ser transitoria. Lo mismo y con mayor fuerza todavía, esta autorización para que las AFP puedan comprar bonos no inscritos, pero cotizados en bolsa y con las exigencias de la Superintendencia de Pensiones. Parece que eso también, creo yo, que cumple un rol hoy día para facilitar, para agilizar el que algunas compañías puedan entrar a acceder a financiamiento, pero no lo veo como una solución de largo plazo, y me parece que sería importante que hubiera un pronunciamiento de la Comisión en esta materia. También me parece que amerita una discusión sobre la permanencia o no de la norma que permite la inscripción automática de títulos de deuda para empresas que ya están inscritas. Y la razón tiene que ver con que aquellas que no están inscritas y que quisieran entrar al mercado por primera vez tendrían que cumplir un procedimiento adicional respecto a aquellas que ya están inscritas. Y eso de alguna forma favorece a los incumbentes dentro del mercado financiero y puede crear una brecha que a lo mejor no es deseable. La verdad es que el argumento lo podría hacer a la inversa, pero creo que amerita una discusión al menos en un plazo. No me parece que sea evidente que sea una medida permanente, podría ser evaluada transitoriamente y por lo tanto sería razonable considerar nuevamente la pertinencia de esta regulación en un plazo adicional. Las otras medidas me parece y creo que haberlas visto todas, me parece que tiene sentido que sean permanentes. Por ejemplo, que los plazos de citación para las juntas de accionistas se reduzca de 15 a 10 días. Es útil para poder desarrollar un tipo de instrumento que hoy día es muy útil, que son los instrumentos de deuda convertible, o que son útiles en procesos de liquidación donde hay que tomar decisiones de acción colectiva rápido. Me parece que eso podría ser perfectamente una medida permanente. También me parece que es una medida permanente el hecho de que
se permita que se aumente el límite por parte del Banco Central de inversión en activos alternativos. Me parece que andamos buscando para las inversiones rentabilidad más alta. Eso requiere ir a otro tipo de activos y por lo tanto eso me parece que también es permanente. Lo mismo el reparto de dividendos para aquellas compañías de seguros que no tengan el condicionamiento del reparto de dividendos a compañías que no tengan los requerimientos de solvencia. También me parece que es algo que es más o menos sensato. Entonces, creo que hay una mezcla creo que uno puede armar un argumento relativamente sólido de medidas permanentes y otras donde baja la duda. Y respecto de esta en particular, creo que valdría la pena hacer lo que mencionaba el profesor Pardow, de hacer un ejercicio dentro de algún plazo de evaluar cómo evolucionaron las compañías y el acceso a financiamiento que finalmente es lo que pretende este proyecto. Algo tardíamente, pero bueno, más vale tarde que nunca. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí. Se escucha. Ofrezco la palabra. Presidente, ¿me da la palabra? Presidente, por favor, ¿me da la palabra? Sí, perdón. Señora secretaria abogada, le ofrezco la palabra. Que está presente también la Asociación de Aseguradores de Chile, señor gremial, que no fueron invitados, pero pidieron estar también conectados para la medida que los pudieran escuchar, ya que son incumbentes del proyecto de ley y no han tenido otra oportunidad, y esta es la última sesión para audiencia. Bien. Usted decide, presidente, dado que tiene discusión inmediata. Yo decido, mira, señora secretaria, ¿hasta qué hora podemos estar aquí conectados? La sala, porque tenemos sesión la sala parte a las 5:30, de manera que tiene que ser hasta 10 minutos antes. Máximo a las 5:15. Ya. ¿Les parece bien, colegas, que escuchemos a la Asociación de Aseguradores de Chile? De acuerdo. Le ofrezco la palabra. 10 minutos. 10 minutos, presidente, si le parece. 10 minutos para que el caso no se pregunte. ¿Cuál es el problema? 10 minutos. Mario, le ofrezco la palabra. Don Mario Gacitúa. Ya, don Mario, en 10 minutos tiene... Ya, pero usted lo que puede hacer también, don Mario, si en 10 minutos lo alcanza todo, después mándelo y aquí la secretaria abogada y su equipo lo va a distribuir en los 13 miembros titulares. Le ofrezco la palabra a don Mario Gacitúa. Bueno, primero que nada, muchas gracias, presidente, por darnos la oportunidad. Espero que todos me escuchen bien. Y en ese sentido me va a tomar menos de 10 minutos. En principio, nosotros este proyecto de ley hay que separarlo en dos aspectos. Nosotros, efectivamente, dado las circunstancias del mercado financiero y las crisis económicas que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, la industria aseguradora ha sido bastante resiliente y ha podido soportar estas crisis. Sin embargo, vemos en términos positivos que la Comisión de Mercado Financiero tenga ciertas flexibilidades para modificar ciertos rangos que le permitan un mayor, en términos futurísticos, un mayor juego de pierna, digamos, frente a estas situaciones, pero nosotros consideramos que esa mayor flexibilidad tiene que tener ciertos rangos. No puede ser una flexibilidad absoluta, donde ellos, en el fondo, aquí también el colega abogado señalaba que hay que dar cuenta, y yo creo que el dar cuenta, una cosa es tener la cancha totalmente libre, abierta, pero con ciertos límites, donde la Comisión de Mercado Financiero se debería regir. Si no, obviamente, que independientemente de su conformación, puede haber cierto grado de discrecionalidad si es que no se establecen esos límites. Eso para nosotros es parte esencial de este proyecto. Y por el otro lado, que nosotros lo vemos totalmente extemporáneo, que está incluido en este proyecto, pero para serle sincero, veo que no tienen ninguna relación, y que algo hizo mención a Guillermo Larraín, es que a nosotros en este proyecto de carácter prudencial se genera una restricción a la política de dividendos de la empresa sobre los indicadores y los niveles de solvencia que ya el regulador exige y que tiene todos los mecanismos para exigir en función de las distintas situaciones de mercado. Y aquí soy bien enfático, que sería, esto es tan ridículo, y perdón que ocupar una palabra tan fuerte, es que seríamos el único país del mundo a nivel internacional, todos los países de la OCDE, busquen en la bibliografía mundial, que estaríamos restringiendo los dividendos, dado que ya la industria aseguradora o la aseguradora en particular cumpliera todos sus indicadores de solvencia ya establecidos en la ley, por lo cual creemos que esto es totalmente ir a más, y en realidad no entendemos la situación particular. La industria aseguradora, en términos de capital, ha hecho todos los aumentos de capital cuando ha tenido que requerirlo, digamos, y cuando la autoridad lo ha requerido,
Ya solamente mencionar que ya el año pasado se hizo un aumento de capital en parte de la industria de la aseguradora de vida por casi más de $1.000 millones. Los accionistas pusieron su dinero e, insisto, a nivel mundial los niveles de solvencia son exigidos por el regulador, igual que aquí, pero no se restringe la política de los dividendos porque obviamente, vuelvo sobre los ejemplos futbolísticos, esto cambia las reglas del juego respecto a, obviamente, a la inversión que se hace en una industria que tiene unas claras definiciones y obviamente una relevancia importante en el rol económico de nuestro país y en el desarrollo. Así que esos son los puntos, estimado presidente, me tomé menos de 10 minutos. Agradezco la disposición de todos ustedes y esos son básicamente los dos aspectos que estamos planteando como asociación de aseguradores. Muchas gracias. Para aprovechar el tiempo, le ofrezco la palabra a los señores parlamentarios que le hagan primero a don Diego Pardo, después a Guillermo Larraín y después a usted, señor Gacito. Primero, ofrezco la palabra a los colegas parlamentarios ante consulta a don Diego Pardo. Ofrezco la palabra. Diputado Giorgio Jackson, puede hacer uso de su tiempo. Sí, presidente. La verdad, no están individualizadas, pero cualquiera de los tres que pudiera contestarlas se lo agradecería. Lo primero es respecto a la justificación más bien empírica del proyecto, porque uno puede tener una intuición de la necesidad de liquidez que justificaría esta flexibilización de criterios en la clasificación de riesgo, pero ¿qué evidencia empírica hay de que esto haya sucedido así o no, para que esto sea algo que requiere legislar? O sea, porque uno pensará, como en el principio con la pandemia, uno pensaba que iba a ser más urgente. Habían algunas personas que lo veían como un salvataje a grandes empresas con más riesgo. Yo creo que eso se ha ido despejando un poco con el tiempo, a pesar de los comentarios que se han hecho también acá de los balances que se necesitan generar. Entonces ahí yo tengo una primera pregunta. Y respecto a los activos alternativos, a esa inversión en activos alternativos, creo que la base de este proyecto, que si bien tangencialmente toca uno de los aspectos que pueden o no invertir las administradoras de fondos de pensiones, creo que es un tema un poco debatido en general. ¿Cuáles son aquellos lugares donde, o ha tenido poco espacio, al menos en el tiempo que yo he estado acá en el Congreso, poco espacio de debate en qué tipos de activos se invierten los fondos que de alguna manera tienen algún interés público, que no son simplemente privados, y ahí los fondos soberanos, uno podrá pensar en los fondos también de pensiones de los trabajadores y trabajadoras, que también están sujetos a regulación, etcétera. Y respecto a los activos alternativos, ¿cómo se hace para desarrollar un poco ese mercado en Chile? Porque tengo entendido que está más bien desarrollado afuera, no tanto acá en Chile, en relación a áreas de interés públicos, por así decirlo. Y uno podrá pensar, no sé, los objetivos del Consejo para la Innovación y el Desarrollo, que fija líneas y dice, mira, acá hay ciertas áreas donde Chile puede diferenciarse, donde puede avanzar en productividad, en desarrollo, y uno dice, ¿cómo se hace para que la regulación no es que obligue, pero sí al menos que fije criterios o algún tipo de política para que la inversión en estos casos se pueda ir orientada hacia algún área que pueda ser estratégica y ayude a producir esta como la primera bola de nieve que después agarra vuelo y avanza en materia de desarrollo? Porque a veces hay muchas industrias que no se desarrollan por un tema de inercia, por falta de inercia, o sea, porque la inercia hace que se mueva para otros lados o incluso hacia afuera de nuestro país. Entonces, sería muy riesgoso en los proyectos, o sea, en las regulaciones, el incorporar normas que puedan orientar ese desarrollo en activos alternativos. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera, si es que ven algún riesgo en aumentar la inversión en activos AA sin mayores resguardos o orientaciones a largo plazo. Entonces, esas serían algunas de las preguntas para nuestros invitados. Para los tres expositores, acumulan si hay preguntas y ustedes contestan. Señores diputados, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta? Presidente, no. Presidente, Sí. Se acaba de conectar la señora Catherine Tornel, coordinadora del Mercado de Capitales, en representación del Ejecutivo, ya que los demás, como sabe el ministro, están en una reunión. Pero ella está en representación del Ejecutivo por si necesitan preguntar algo. Muy bien. Le damos la más cordial de las bienvenidas a nombre del Ejecutivo, y cualquier consulta que haya, está usted la persona para que nos conteste. Muchas gracias por su presencia.
Gracias, presidente. Diputado, ¿quién más quería opinar? Leopoldo. Muy bien. Leopoldo. Leopoldo, te ofrezco la palabra. Leopoldo. Está muteado, Leopoldo. Me están cerrando Ahora ahí. sí. Ahora. Gracias. Ahora. No, bueno, ya al señor Pardo ya le hice la consulta que era especificar un punto de vista que él estaba planteando y que quería tener mayor claridad. Yo creo que estas preguntas irían un poco para don Guillermo Larraín y el señor Gacitúa. Y para el señor Larraín, por su intermedio, presidente, él en su exposición concordó respecto de estas evaluaciones ex post de parte del Congreso, respecto de la eficacia de la norma que se estaría, o de la flexibilización de las potestades que se estarían entregando al CMF, respecto de el fin que se persigue. Y yo quería consultarle algo bien puntual y coyuntural. Nosotros estamos en una pandemia. Eventualmente esta pandemia da las últimas informaciones, parece que va a durar mucho más la cosa sanitaria de lo que se había previsto, y por lo tanto la recuperación económica de Chile y del mundo, pero obviamente particularmente nos preocupa Chile, y estar ojalá relativamente preparados para lo que pueda venir, los temas del plazo, del largo plazo para nosotros. Como país subdesarrollado entiendo, y corríjanme, señor Larraín, el largo plazo en Chile creo que nos supera los 5 años, con suerte, y eso es de hace muchos años, no es de ahora, es cuando lo aprendí en la universidad, yo en la Escuela de Economía de la Chile. Entonces, después tenemos esta famosa pandemia, y esto nos va a llevar a un periodo de tiempo bastante, yo diría, más prolongado de lo pensado, creo, pero por otro lado con bastante inestabilidades, porque esto no solamente está pasando en Chile, sino que además vamos a estar afectados por lo que está pasando en Latinoamérica, en nuestros socios directos y en el mundo en general. Entonces, ¿cuál sería una proposición de plazo, digamos, de evaluación? Porque lo que hoy día se va a necesitar, o cuando salgamos de esta pandemia, ojalá pronto, pero hay malas noticias en el horizonte desde el punto de vista médico, puede que se nos alargue, y la verdad las cosas que vamos a necesitar a lo mejor cosas un poquito más novedosas, o apurar más el tranco, como dicen algunos. Entonces, me gustaría conocer su opinión respecto al tema de los plazos y al tema de los factores externos, que la verdad las cosas que nadie los tenía, ni se imaginaba una pandemia de esta naturaleza y el estrago que provocaría, y menos la tardanza en salir desde el punto de vista sanitario. Y por otro lado, al señor Gacitúa, por su medio presidente, él fue muy crítico en el sentido de uno de los puntos que establece el proyecto de ley, que es respecto a los dividendos. Me gustaría que profundizara un poquitito más, porque lo noté un poquitito molesto respecto a que cómo es posible que me controlen tanto. Entonces, cuando uno ve que alguien, y esto es a lo mejor de formación profesional, pero cuando alguien alega porque lo controlan tanto es por algo. Entonces yo quiero saber cuál es el problema. Y ojalá nuestra representante del Ministerio de Hacienda nos pueda aclarar un poquito lo que han manifestado nuestros tres expositores hoy día. Gracias, presidente. Muchas gracias. Primero que contesten las preguntas. Directamente, Guillermo, te hicieron una pregunta. Te ofrezco la palabra, Guillermo. Muchas gracias, señor presidente. Voy a responder partiendo por las preguntas del diputado Jackson, que me parece que son bien importantes. Evidencia empírica de acceso a liquidez. Lo que uno ve en el mundo es que efectivamente todos los gobiernos han incrementado y han puesto mecanismos de apoyo para todo tipo de empresas. Y yo creo que en Chile los esfuerzos del gobierno han estado más bien focalizados, con muchos defectos. Yo soy muy crítico de la forma como el gobierno ha implementado los paquetes de apoyo a empresas pequeñas, pero creo que también es necesario que existan mecanismos de apoyo a empresas más grandes. Creo que estamos todos sufriendo los mismos problemas, unos más, otros menos, pero todos necesitamos algún tipo de ayuda. Entonces el hecho que se esté implementando este tipo de medidas a mí no me parece
no me parece mal. La evidencia empírica que pudiera servir es cuántas empresas de este tamaño que están dentro de los mercados prime, por así decirlo, han accedido a financiamiento de este tipo. La verdad es que no lo sé, pero cuando uno mira, por ejemplo, las garantías que ha puesto el gobierno alemán sobre la mesa, que la totalidad de las garantías suma como el 25% del producto, la verdad es que naturalmente tiene que haber sido una cantidad gigantesca, mucho más grande que lo que ha puesto Chile. Entonces, me da la impresión de que el paquete alemán da cuenta de que en realidad hay una necesidad de financiamiento a niveles que no solo son los de la pequeña empresa. En el fondo, como que a las empresas también le pasa lo que a las personas. Cuando estamos diciendo que hay un segmento de la clase media que también requiere algún tipo de apoyo a la cual la política social no llega, pasa un poco lo mismo con las empresas. Hay que llegar con algún instrumento a ellas, y me parece que estos instrumentos que están planteados acá no son absurdos. Ahora, creo que el diputado Jackson menciona una cosa que es súper interesante, pero para lo cual me parece que habría que pensarlo más, y es cómo estos mecanismos también que se están utilizando para favorecer activos alternativos pudiera ser utilizados en activos subyacentes de interés público. Yo creo que eso es un desafío enorme, y efectivamente hay bastante, o creciente más bien, evidencia de que sería útil utilizar algún tipo de instrumento que no sé si son estos, pero que valdría la pena efectivamente pensarlo en algún minuto para promover algún tipo de actividad distinta. Yo creo que eso me parece que es un tema que no tiene que ver tanto con este proyecto, pero que sí vale enormemente la pena discutirlo. Sobre los activos AA, yo he sido enormemente crítico de las clasificadoras de riesgo desde toda la vida. Creo que cumplen un rol que no es menor, pero no creo que tengan la capacidad predictiva tan fina como para hacer una distinción muy grande entre AA más, AAA menos. Me parece que no hay una gran diferencia. Yo creo que hoy día todos los riesgos se han incrementado, y AA hoy posiblemente es como un AAA menos de hace un par de años. Entonces no creo que sea un gran problema, pero no le daría tanto peso, y creo que hay mucho, al menos en el mundo de los reguladores, creo que una de las críticas que le hemos hecho a las clasificadoras de riesgo es que la regulación está reposando excesivamente en ellas. Entonces me parece que bien que existan, pero yo no haría no haría un gran tema de si es AA un poco más, un poco menos. Sobre lo que dice el diputado Pérez, tiene toda la razón. Yo creo que hay una incertidumbre enorme respecto del largo de esta crisis, y por lo tanto creo que tenemos que estar preparados para escenarios malos. Si aparece la vacuna en 3 meses más, todo lo que estamos conversando en este proyecto probablemente va a ser inútil, pero en la medida que dure más, creo que es necesario que estos instrumentos o estas medidas de alguna forma se habiliten. Entonces, creo que hay que evaluarlo en algún plazo largo. ¿Qué plazo, honestamente, diputado, no sabría decirle, pero yo creo que por lo menos no antes de 2 años, pero sí es importante que haya algún compromiso en torno a los 2 años, ya se puede ver. El mercado financiero, como ustedes saben, evoluciona a una velocidad bastante más alta que otro mercado, y por lo tanto 2 años en el mercado financiero es bastante tiempo, equivale a 5 años en el mercado eléctrico fácil. Entonces posiblemente creo que podamos plantear que un plazo del tipo de los 2 años pudiera ser razonable. Muchas gracias, señor presidente. Ahora don Mario Gacitúa, porque directamente le ofrezco, y después a don Diego Pardo, y al final a la señora Katy Torner. Don Mario Gacitúa, puede hacer uso de la palabra. Perfecto, muchas gracias, presidente. Bueno, en relación a la pregunta del diputado, y agradecido por la misma, un poco nosotros como industria, estamos acostumbrados a estar regulados, somos una industria extremadamente regulada a nivel mundial, a nivel local, por razones obvias. Lo que a nosotros no nos parece, y fui bastante enfático, es que en el fondo no existe ninguna regulación internacional que establezca una limitación a los dividendos cuando uno cumple todas las reglas del juego y cuando cumple todos los requerimientos de capital y todas las variables exigidas tanto a nivel local como a nivel internacional. Y si hacemos lo símil con cualquier otra industria del país,
no hay ninguna otra industria del país que se le limite los dividendos, siendo que cumpla la regla del juego. Esto es lo mismo, y pongo un ejemplo, es como el alumno de la casa estudia, el hijo de uno estudia, saca buenas notas, cumple, se ve ordenado en la pieza, cumple todas las reglas que uno le establece a los hijos. Sin embargo, desde el punto de vista prudencial, no lo deja salir el fin de semana o tiene que llegar una hora antes que todo el resto de sus amigos porque se le ocurrió. Entonces, en ese sentido, por tener que ocupar algo tan gráfico para señalarlo, nosotros creemos que como industria aseguradora hemos sido resilientes, hemos cumplido todas las normas desde el punto de vista regulatorio, cuando hay que poner capital y los niveles de solvencia en Chile, y como lo sabe Guillermo, que fue superintendente durante mucho tiempo, y a él creo que nos tocó vivir juntos en algún minuto la crisis del 2008, la industria también fue resiliente en ese tema, por lo cual no vemos que se restrinja la política de dividendos más allá de lo que corresponde desde el punto de vista regulatorio. Ese es principalmente nuestro foco. Respecto a lo otro, solamente voy a poner un ejemplo que creo que nosotros sí estamos de acuerdo en que haya ciertos rangos prudenciales por parte de la Comisión del Mercado Financiero desde el punto, pero sí insisto sobre esos rangos. Yo creo que es positivo o que se evalúe en un periodo o que tenga determinados rangos para estas medidas transitorias que se están pidiendo permanente, pero que deberían ser con carácter transitorio, fruto de la crisis que estamos viviendo hoy día en el país. Así que, nuevamente, presidente y estimados diputados, muchas gracias por la oportunidad de estar exponiendo a nosotros nuestro punto de vista. Oiga, don Mario Casitúa, le planteo, mande por escrito la exposición, porque usted ocupó los minutos precisos, a lo mejor es muy importante para los 13 y una excusa. El resto de los colegas están en una importante negociación del salario mínimo. Si no, estaríamos los 13 como estamos siempre. A ver, Guillermo, en tu calidad de ex... ¿Ahora, Guillermo? Sí. ¿Me pediste la palabra, Guillermo? Sí. Sí, es que la verdad es que iba a hacer un comentario de esto. Muchas gracias, presidente. Cuando uno mira, volviendo un poco al tema de la evidencia empírica que decía el diputado Jackson, yo tengo la impresión, por lo que he visto de lo que han hecho otros gobiernos, es que hay gobiernos que han impuesto restricciones al pago de dividendos en el caso de empresas que hayan recibido apoyo del Estado, directo. Por ejemplo, empresas que recibieron algún tipo de subsidio. La industria aérea se le está poniendo todo tipo de restricciones, evidentemente, ¿no es cierto?, porque está el fisco poniendo plata. En este caso lo que se está diciendo es como se dice, eventualmente, el supuesto sería, ¿no es cierto?, que empresas que están siendo un poco más riesgosas, entonces impongámosles un requerimiento de capital adicional. Yo creo que no es buena idea, porque en la práctica, supongamos que efectivamente la empresa es más riesgosa, ¿no? Y supongamos, como preguntaba el diputado Pérez, que esto va a durar más. Bueno, lo que normalmente tendría que hacer una empresa más riesgosa, que enfrenta un shock más largo de lo esperado, es que los accionistas van a tener que poner capital nuevo. Y la verdad es que si se restringe el pago de dividendos, mal van a querer los accionistas de esa empresa poner el capital nuevo que requiere la nueva situación. Entonces yo diría que se está exigiendo algo que, o sea, que puede ser estar sembrando un mal precedente, es decir, que estemos impidiendo que se pague un dividendo a empresas que no están recibiendo apoyo estatal solo por una razón de riesgo, cuando en realidad lo que a lo mejor vamos a tener que hacer, y a lo mejor va a ser una decisión de los propios accionistas, o eventualmente puede ser una medida prudencial, pero distinta, es un incremento de capital. Entonces yo creo que juega un poquitito en contra esta medida de esa lógica que es la que debiéramos esperar, si es que es cierto lo que dice el diputado Pérez, que este shock va a ser más largo. Eso, señor presidente, gracias. Muchas gracias. Don Diego Pardo, le ofrezco la palabra a don Diego Pardo. Muchas gracias, presidente. Voy a hacer uso de su tiempo. Sí, muy brevemente voy a responder y después de eso les voy a pedir excusas porque me tengo que retirar, porque tengo que hacer clase. Muy bien. Respecto a la falta de justificación empírica, yo estoy de acuerdo. Como este proyecto insiste en una trayectoria que, un poco como lo dije antes, en vez de tener un análisis de impacto regulatorio concreto en un solo documento, hay de alguna manera varias presentaciones del Banco Central, de la CMF, del Ministerio de Hacienda, que está muy bien, digamos, que hacen un ejercicio como si fuera un impacto regulatorio, pero
al menos desde mi perspectiva, y que es lo mismo que he insistido muchas veces en la OCDE, no es lo mismo que tener un análisis de impacto regulatorio en forma, en regla, con un digamos, un formato estándar que nos permita en 3, 4 años más evaluar el cumplimiento de la ley. Y en ese sentido, creo que esta podría ser una perfecta oportunidad para empezar a hacerlo, digamos, porque llevamos mucho tiempo, ya llevamos varios años en la OCDE donde todavía somos incapaces de hacerlo, y tenemos esta manera media artesanal de hacer los análisis de impacto regulatorio, donde cada regulador sectorial trae su propio PPT, su propia manera de hacer las cosas, que yo creo, o sea, está muy bien, me parece que o sea, yo creo que se hace, pero falta consolidarlo en un, digamos, en un formato que sea igual digamos, en todas las materias, y permita a su vez el análisis longitudinal, digamos, en 3, 4 años, evaluar cómo se realiza. Y respecto a los otros tipos de activos, bueno, eso ya es una discusión que tiene más que ver con las ideas fundacionales del proyecto, pero efectivamente lo que uno ha observado en otras partes es que hay una mayor preocupación por no solo por la crisis contingente que tenemos actualmente, o sea, efectivamente tenemos una crisis sanitaria y eso va a crear problemas de liquidez y un problema financiero para muchas empresas, pero detrás de eso viene una crisis económica, detrás de eso viene una crisis climática, y esto ya desde una perspectiva más respecto de las ideas matrices del proyecto, yo echo de menos una perspectiva más de mediano y de largo plazo en este tipo de políticas. No hay una coordinación con los compromisos de carbono neutralidad que el propio gobierno ha asumido, y con las inversiones en activos verdes que también se están implementando digamos, en otras partes del gobierno, y ahí yo creo que hay un esfuerzo de coordinación que yo echo de menos, de levantar la mirada con la pandemia, que es la crisis que tenemos ahora a mano, pero digamos, hay otras crisis que se nos vienen detrás, y yo echo de menos ahí una mayor coordinación, en particular con todas las inversiones en obras públicas verdes que están siendo objeto de impulso por otra parte del gobierno, y que no parecieran haber estado recogidas en esta regulación. Así que simplemente esas dos cosas, su presencia. Muchas gracias. La señora representante del Ministerio de Hacienda, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. La señora representante. Sí, muchas gracias, ¿Aló? señor presidente. ¿Me escucha? No, escucho todo. Señora Katy Tornel, puede hacer uso de su tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Exactamente 10 minutos para terminar la sesión. No se preocupe, voy a ser muy breve, voy a ir al punto. Por eso. Referente a lo que expuso el señor Pardo, que le gustaría ver una medida de reemplazo en la eliminación de la clasificación de riesgo en los bonos que están sujetos a inscripción automática. Efectivamente, el proyecto cuando ingresó dejaba abierto este punto, pero justamente en el Senado se hizo la corrección y se dejó que hay inscripción automática, pero sujeto a las mismas exigencias de clasificación de riesgo que las que tienen una inscripción normal. Entonces no estamos haciendo ningún cambio referente a exigencias de clasificaciones de riesgo. El segundo punto, que sería bueno incorporar un mecanismo de control ex post de las facultades otorgadas a la CMF ante el Congreso. Efectivamente, también ese punto ya está recogido dentro de los transitorios. Se establece que por un año la CMF y la Superintendencia de Pensiones deben asistir trimestralmente a las comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado a exponer cómo están haciendo uso de esas facultades y cómo está funcionando la implementación de este proyecto de ley. Y referente también a los comentarios del señor Larraín, que dice que se debe delimitar mejor cuáles medidas deberían ser transitorias y definitivas. Cuando ingresó el proyecto todas las medidas estaban de forma definitiva, pero precisamente porque se hizo este estudio, se juzgó que todas aquellas que iban al mercado de seguros, con excepción de aquellas que limitan el reparto de dividendos y los retiros de capital, quedan de manera transitoria, precisamente porque ya efectuamos ese análisis que fue realizado en conjunto con la CMF.
referente al punto de por qué tenemos estas limitaciones en los retiros de capital y reparto de dividendos para compañías de seguro, esto no proviene de que sean compañías más riesgosas, sino de que tenemos una reforma pendiente en el mercado de seguros, la reforma de supervisión basada en riesgo. Supervisión basada en riesgo para las compañías de seguro es similar a Basilea III en bancos, que hace poco realizamos esa gran reforma. Ahora lo que venía es supervisión basada en riesgo para compañías de seguro. Dado que es una gran reforma y todavía no presentamos el proyecto de ley ante el Congreso y tenemos eso pendiente, esta es una medida de solventar en el corto plazo lo que debería lograrse de manera más permanente a través de esta gran reforma. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué la necesitamos más? Precisamente por el entorno de volatilidad que estamos viviendo. Pero esa es la razón. Y por último, referente a esta estrategia más global sobre activos alternativos y algunas inversiones que debieran promoverse por parte del gobierno, también está incluido entre los transitorios que se incorporaron en el Senado, que el ministro de Hacienda se comprometió a asistir a una sesión en la que va a delimitar una estrategia más global de gobierno sobre cuáles inversiones se deben promover, entre ellas las inversiones verdes, las inversiones en obras públicas, etc. Eso, gracias, señor presidente. Muchas gracias. A nombre de nuestra comisión, le damos las gracias a todos los expositores. Yo creo que cada vez se clarifica más y les vuelvo a repetir, todos los que quieran agregar algo, porque esto se va a votar exactamente el martes 22 de septiembre. Se va a votar. Pueden agregar todas las opiniones que ustedes consideren convenientes. Habiéndose cumplido el objetivo por el cual se hizo esta citación, se levanta y muchas gracias.